Bueno chicos, vamos a revisar estas imágenes que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vemos? Respondamos a la pregunta, ¿cuáles son las imágenes que están viendo? ¿Qué es lo que estás observando? ¿Para qué puedes utilizar lo que estás viendo? Yo sé que rápido nos viene la idea, lo que estamos viendo son gráficos. Distintos tipos de gráficos. ¿Y para qué se utilizan? ¿Tienen un fin? ¿Tienen una forma de ser tratados? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo se va a manejar estos gráficos? ¿Cómo es su mejor utilización? Porque esto nos ayuda a la interpretación de las tablas de frecuencia. Hoy intentaremos iniciarnos en la interpretación de tablas de frecuencia utilizando gráficos. Primero, las tablas de frecuencia suelen ser traducidas en gráficos. ¿Y para qué las traduzco en gráficos? Para una mejor explicación. Esa es la idea. Traduzco en gráficos para una mejor explicación. Ahora, los gráficos yo no los puedo utilizar de forma aleatoria. No es que a mí se me ocurre y puedo utilizar cualquier gráfico. No. Cada variable, cada tipo de variable, mira aquí tenemos cada tipo de variable, tiene un gráfico propio, un tipo de gráfico propio. O sea, un gráfico que le va a servir para explicar mejor. Entonces, entre variables categóricas, aquí las tenemos, variables categóricas, y variables cuantitativas, cada una de ellas tiene un distinto o una distinta forma de interpretarse a través de gráficos y gráficos diferentes. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que se utilizan gráficos diferentes? Pues es que eso depende de la información que se tenga. Por ejemplo, una variable categórica tiene dos tipos. Nominales, que son nombres, por ejemplo, sí y no, o los nombres de los estudiantes, y sus notas pueden ir en distinto orden, no interesa el orden, porque no tiene una relación entre ellos. Puede estar en distinto orden y igual me da la información bien. O por ejemplo, los planetas, no necesito el orden para poder conocerlos, sino que estén ahí. Por eso nominales, de nombre. Mientras que las variables ordinales, de orden, por ejemplo, necesitan este orden, necesitan estar ordenadas, necesitan una secuencia. Porque si no hay esa secuencia, si no existe esa secuencia, no tienen sentido. ¿Qué variables son ordinales? ¿Qué variables tienen esta característica? Por ejemplo, las notas, que aquí vemos. A, D, B, A, B y C. No podrían estar en distinto orden, si no, no se entenderían. Porque el que tiene C no puede tener B a la vez. Tiene que tener B o C, en este sentido de orden. No me puedo pasar este orden. ¿Ya? Mientras que las nominales son las que puedo poner en distinto orden. Ustedes ya saben eso y hemos repasado o ya hemos visto en otras clases. Aquí tenemos datos ordinales y vamos a ver los gráficos. Estos gráficos se utilizan para ambos. En este caso vamos a tomar el ejemplo de datos ordinales. Son muy comunes. Primero el gráfico de columnas. Este gráfico se llama de columnas. ¿Ya? No nos olvidemos. Gráfico de columnas. Ahora el gráfico de columnas, ¿qué hace? ¿Qué permite? Comparar los porcentajes. Este gráfico puede almacenar más subdivisiones, más estos indicadores, más de estos pequeños órdenes. Puedo poner, digamos, esta variable ordinal tiene 12 indicadores o 12 de estos nombres, ¿no? Normal los puedo poner en este gráfico, no se va a ver apretado, no se va a ver mal porque compara. Me ayudaría a comparar entre todos según el tamaño de las columnas. Pero existe otro gráfico que hace lo mismo, pero que necesita menos información, que es este, el gráfico circular. Si la información que se pone en este gráfico circular necesita más de 6, 7 subdivisiones, no se va a entender. Por ejemplo, esta sección solo tiene 4, y como ven, teniendo 4, se entiende mejor, se distribuye mejor, y no hay mucho problema. ¿Ya? Si hubiera más subdivisiones, más notas por ejemplo, sería más pequeña los márgenes y no se entendería. Por eso, si vamos a utilizar un gráfico circular, tenemos que ver que sean pocas subdivisiones, para que se entienda y se lea bien, para que se vea bien, por ejemplo. ¿Ya?
Y otro es el gráfico de barras, que al igual de columnas también soporta más datos y los puede comparar porque se mide según cuán extensa es la barra. Entonces puedo comparar, me ayuda a comparar. Entonces cuando hablemos de variables categóricas como las nominales y ordinales, esto es lo que debemos hacer, utilizar un gráfico de columnas, un gráfico circular, ya les dije cuál es la situación del gráfico circular, tiene que ver poco, y un gráfico de barras. Estos van a servir para interpretar mejor, para observar de una manera más sencilla los porcentajes o la cantidad, porque también podríamos trabajar con la cantidad de estudiantes y no habría ningún problema. Pero esta vez hemos decidido trabajar por porcentaje. Ahora, si la variable es cuantitativa, esta puede ser continua o discreta. Sabemos que discreta cuando es un número natural y continua cuando es un decimal, por ejemplo, tiene coma y todo. Ya lo saben, ya lo sabemos esto. Pero vamos a ver qué gráficos son necesarios. En este caso he puesto notas, un conjunto de notas cuantitativas, son datos cuantitativos, son números, son notas vigesimales, de 0 a 20. Entonces estos estudiantes sacó estas notas. Ahora, ¿cómo los puedo representar? ¿Qué gráficos me son útiles si tengo datos como estos? Pues un histograma. Aunque ese histograma no está como normalmente se ve, vemos aquí los intervalos. Después vamos a calcular esto, vamos a aprender a hacer histogramas. Entonces, el gráfico útil para la variable cuantitativa primero es el histograma, que podría verse así. Si tuviéramos más datos y más heterogéneos, es muy posible que se viera de esta forma un histograma. ¿Ya? Ahora, uno es el histograma. Otro gráfico que sirve mucho para variables cuantitativas es la ojiva. Como ven, esta es la ojiva. Vamos viendo aquí los estudiantes y su relación con su nota y vamos viendo cómo se ha ido desarrollando. También se puede utilizar para hacer series históricas. Hay una serie histórica cuando aquí hay, en vez de nombre de estudiantes, hay años y aquí hay unas cantidades que puede ser, por ejemplo, ahora que estamos con el COVID, una serie histórica podría darnos las fechas y los contagiados. Y vamos a ver cómo se va moviendo este gráfico. ¿No? Y otro gráfico también que se utiliza con variables cuantitativas, cuando utilizamos este tipo de variables y las procesamos, es este. Es el más cercano que puede haber, porque habría que calcularlo a mano, que es el polígono de frecuencias. Después de hacer el histograma, también poniendo aquí los datos, se acordarán, y de aquí hay que sacar una fórmula y todo esto, para poder hacer el polígono de frecuencias. Y ustedes recordarán, porque ya lo han hecho, y vamos a volverlo a hacer. Entonces, aquí tenemos ese polígono de frecuencias. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero trabajar con datos cuantitativos, los gráficos que debo utilizar son el histograma, la ojiva o el polígono de frecuencias. Porque como ven, aquí tenemos que los datos cuantitativos son extensos. Y si utilizamos los otros gráficos, no se va a notar bien. Entonces, estos explican mejor. Ya después, con el tiempo, también veremos otro gráfico que agrupa todas estas variables cuantitativas para poderlas analizar, que se llama campana de Gauss. Pero es algo distinto. Ahora, recordemos, cuando nos den variables cuantitativas, sean discretas o continuas, utilicemos el histograma, la ojiva o el polígono de frecuencias. ¿Ya? No se olviden, estos son los gráficos que vamos a utilizar y hoy día los hemos revisado para luego poder reflexionar sobre ellos y aprender y poder desarrollarlos o poder calcularlos y nosotros mismos poder hacerlos e interpretarlos. Saber cómo interpretar una tabla de frecuencia, es necesario saber qué gráficos se puede utilizar para evidenciar la información que queremos dar en esa tabla. ¡Ánimo!